Buen día, ¿cómo están? Nuevamente aquí con nosotros, aquí con ustedes. Bienvenidos, mis queridos amigos invisibles, a la continuación de la serie de videos sobre los sistemas de manguera. Entonces, esta es la segunda parte. La idea es hacer videos cortos que ustedes puedan ver en el colectivo, en el bus, en el micro, en la camionetica, en el metro, en el Transmilenio, mientras que van de un sitio a otro y así en forma rápida podamos aprender cositas. Recuerden que este video y la serie de videos que estamos viendo están relacionadas con la parte de fundamento del sistema de protección contra incendios. Entonces, continuando con la segunda parte de los sistemas de mangueras, vamos a hablar sobre los componentes, lo básico de los componentes. ¿Okay? Obviamente, para poder tener un conocimiento completo de esto, pues hay que consultar las normas o tomar un curso, ¿de acuerdo? Donde podamos aprender en forma estructurada, desde 0 al 100%, todo lo relacionado con la protección contra incendios. Y lo único que pueden ofrecer ahorita en Latinoamérica este tipo de cursos es ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. Entonces, hablando del tema de los componentes, el primer componente es las tuberías. Respecto a las tuberías hay bastantes mitos, ¿no? Respecto a las tuberías hay bastantes mitos. Eh, Básicamente, las tuberías de los sistemas de mangueras se deben hacer o escoger o seleccionar de acuerdo a la tabla correspondiente de la NFPA 14. En este caso, pues, para esta versión del 2019 es la tabla 421. Por eso no hacemos referencia a las tablas ni a los numerales, porque esto puede cambiar. Entonces le toca ir a buscar en cada versión la tabla correspondiente. Entonces sería la tabla de materiales, dimensiones de tubería y tubos. Recuerden que estamos usando la versión en español. No me gusta mucho, pero bueno. Luego, la tabla 421 establece cuáles son las estándares de tubería que son aprobadas o aceptadas por la norma NFPA 14 para fines de la instalación de tubería. Fíjense ustedes que acá nosotros cuando vamos a seleccionar la tubería la vamos a seleccionar por el estándar. Ya las características de presión que soporta la tubería, eso ya va a estar fijado por las presiones de trabajo del sistema de mangueras. Luego acá tenemos ejemplos típicos de estándares usados y de los más utilizados son este ASTMA 795, ¿ok? Y esta ASTMA 53. En cualquiera de los casos, estos normalmente son llamados tuberías de acero negro, ¿ok? O black steel. Y pueden venir en cualquiera de los estándares ASTM 53 grado A o grado B, que eso simplemente define una aleación del acero. O también la STM A795 o la A795M. En cualquiera de los casos se pueden utilizar tuberías de Schedule 10 o Schedule 40. Y la selección del schedule depende de otras cosas. Entonces, aquí lo primero que vamos a establecer es que, uno, no hay limitación de uso de la tubería en el sentido de que se tiene que usar obligatoriamente Schedule 40. No. La selección del schedule va a depender, de, entre otros, de la selección del tipo de unión de la tubería o la presión de trabajo. Segundo, se puede utilizar tubería con costura y sin costura. Fíjense ustedes que aquí si vemos en la STMA 53 tenemos tubería soldada y sin costura. O sea que podemos usar tubería con costura o sin costura. No hay ninguna limitación. Y las tuberías no tienen por qué ser listadas. Que ese es otro mito que hay por ahí malintencionado de los que venden tubería listada. No es que sea malo usarla, pero no es obligatorio. De igual manera, si usted tiene un tipo de tubería que no está dentro de los estándares que están recomendados por la NFPA 14, entonces la misma norma le dice, que puede usarse cualquier otro tipo de tubería distinto a lo de las tablas siempre y cuando exista un listamiento para ellos. Y entonces la instalación se hace de acuerdo a ese listamiento. Ya la norma se lava las manos respecto a eso. Como les mencionaba,
la tubería del sistema no requiere listamiento si cumple con los estándares de fabricación de la tabla correspondiente. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante es verificar el marcaje de la tubería para estar seguro que cumple con el estándar que estamos seleccionando. Fíjense ustedes que aquí tenemos ASTM A795 y aquí tenemos ASTM A53 grado B. Y solicitar los certificados de materiales. Los certificados de materiales es que el proveedor le debe dar a usted el origen de esas tuberías. ¿Ok? Si por el contrario usted desea utilizar tubería listada, que hay muchos fabricantes y proveedores de tubería listada, protección contra incendio, entonces el proveedor, aparte de entregar los certificados de importación y lote de fabricación, le deben entregar los certificados de listamiento. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de esta que se muestra acá, es un certificado de listamiento FM para un tipo de tubería. En cualquiera de los casos, siempre debería haber una documentación que soporte la calidad de la tubería. Observemos que normalmente nosotros vemos ya la tubería pintada en campo. Eso no se acostumbra a hacer en Estados Unidos. Normalmente la tubería se deja en negro, o si debe ser pintada por la razón que sea, la autoridad competente o el inspector, el interventor, el supervisor, el revisor, debería verificar que la tubería que se está instalando es la correcta por el marcaje y después que se proceda a pintar. Sin embargo, esos son detalles que varían de país en país. ¿Ok? De igual manera, cuando trabajamos con tuberías ranuradas o soldadas, y bien sea ranuradas por deformación, la norma establece que hasta 300 psi la tubería Schedule 10 debe tener unos grosores mínimos de pared. Entonces aquí sale una de las preguntas. Yo puedo usar tubería Schedule 10 hasta 6, 8, 9 pulgadas, perdón, 10 pulgadas. Pues eso depende del fabricante. La norma, esto está en la norma NFPA 13, establece los grosores mínimos de pared para la tubería Schedule 10 para presiones hasta 300 psi. Entonces observemos que aquí hay un detalle de interés que ustedes deberían consultar en profundidad en la norma, que cuando yo trabajo con tubería de Schedule 10, mi límite de presión es 300 psi. Y para estos 300 psi yo tengo unos grosores mínimos que debo respetar. ¿De acuerdo? Disculpen el ruido ambiental. Fíjense ustedes, esto está tomado de la norma, esto no me lo inventé yo. Aquí está el uso de tubería Schedule 10 hasta 300 psi si yo voy a soldar o a ranurar por deformación. Ya vamos a ver qué es ranurar por deformación. Entonces fíjense ustedes que desde 1 hasta 5 pulgadas, ¿ok? En cédula 10 no hay restricción del mínimo espesor de pared, ¿ok? Sin embargo, para 6 pulgadas, el mínimo grosor de pared debe ser 0,134 pulgadas, para 8 pulgadas y 10 pulgadas 0,188 y para 12 pulgadas 0,330 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién define hasta qué diámetro puedo ranurar por deformación o soldar con Schedule 10? El fabricante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de este fabricante. Este fabricante produce tubería STM A135, A795 y aquí tiene sus especificaciones para Schedule 10. Fíjense ustedes que de acuerdo a los límites del grosor de pared, ¿ok? Para 6 pulgadas cumple 0,134. ¿Sí lo ven? Para 6 pulgadas cumple 0,134 pulgadas. ¿Ok? Hasta 6 pulgadas 0,134. Y para 8 pulgadas 0,188, para 8 pulgadas 0,188. ¿Eso qué quiere decir? Que yo pudiese usar esta tubería ranurada por deformación o soldada, Schedule 10, hasta 8 pulgadas. ¿Ok? Si no tiene esa información, entonces, que debería tenerla por lo que mencionamos de los certificados de materiales, pues entonces a usted le toca limitarse a usarlo hasta 6 pulgadas. Normalmente las tuberías de incendios de Schedule 10 se suelen utilizar hasta 8 pulgadas. Muy bien. Entonces tenemos que tener eso siempre en cuenta. Ahora, el tema de los accesorios, similar a la tubería. Hay unas tablas en la norma
en este caso la 431 puede cambiar dependiendo del año de la norma, que es la de materiales y dimensiones de los accesorios. Y de igual manera, aquí están los estándares que son aprobados, ¿ok? Estos que están acá, dependiendo si es de hierro maleable, si es de hierro dúctil, si es de acero, etc. De igual manera, la norma le dice a usted que si va a utilizar otros tipos de accesorios, tienen que ser listados específicamente para sistemas contra incendio. Entonces, eso está en la norma, en la NFPA 14. No tiene por qué estar divagando y preguntando cosas que están en la norma. ¿Qué pasa si voy a hacer unión roscada? Entonces, aquí es interesante, y esto unas 2 o 3 diapositivas más adelante vamos a hacer énfasis en esto. ¿Qué pasa con la unión con accesorio roscado? ¿Ok? Si la tubería es de diámetro menor a 8, necesariamente debe ser Schedule 40. No se puede roscar tubería Schedule 10. ¿Ok? Salvo que esté listada y no existe para ser roscada siendo Schedule 10. ¿Ok? Y para tubería de diámetro igual o mayor a 8, se permite que sea Schedule 30. Si la tubería es menor a Schedule 40 y no está listada para ser ranurada, tiene que ser o mayor a 8 y ser Schedule 30 o debe estar listada. No se recomienda usar tubería roscada para diámetros mayores a 2 pulgadas, aun cuando las válvulas de 2,5 tienen entrada roscada en ese diámetro. ¿Ok? Entonces, si bien pues la mayoría de los casos usted va a roscar ese pedazo de tubo, ese nipple, ¿ok? Para conectar la tubería del standpipe con la conexión, el resto de la tubería mayor a 2 pulgadas no debería ser roscada. ¿Por qué? Porque es muy susceptible a las fugas las tuberías roscadas de grandes diámetros. ¿De acuerdo? Se pueden roscar tuberías de schedule menor a 40 si la tubería está listada para eso. Eso ya lo mencionamos. Y aquí está la explicación de lo que es el schedule. El schedule no es más que el grosor de la pared. Siempre el diámetro externo es igual independientemente del schedule. Aquí le dejo este tip cultural, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una tubería de 6 pulgadas NPS, NPS es National Pipe Standard, o el estándar nacional de tubería de Estados Unidos. Si yo tengo dos tuberías de 6 pulgadas nominales, 6 pulgadas nominales no indica o implica que sea 6 pulgadas, sino que se le llama de 6 pulgadas nominales. Tiene un diámetro externo que está fijado por unas tablas y en este caso la tubería de 6 pulgadas tiene un diámetro nominal, un OD o Outer Diameter de 6.625 pulgadas. Y una tubería 6 pulgadas nominales NPS, Schedule 80, necesariamente tiene el mismo diámetro nominal externo, Outer Diameter 6.625. Lo que varía en la tubería con el schedule es el grosor de la pared. Entonces fíjense ustedes que para schedule 40, el diámetro interno para una tubería de schedule 40, 6 pulgadas nominal, es 6.345 y para una de schedule 80 es de 0.193. Por ende, la pared de este tubo schedule 40 es más delgado que el de este schedule 80. Y por ende, el área efectiva disponible interna del tubo es menor en un tubo schedule 80 que un tubo schedule 40. Entonces, hidráulicamente este tubo tiene menos pérdidas que este, pero este probablemente tolere menos presión que este. A menor schedule, menor presión de trabajo. ¿Ok? Entonces, no podemos roscar tuberías menores a 40, schedule 40. Cuando trabajamos con tuberías soldadas o accesorios soldados, necesariamente debemos consultar la NFPA 13 preferiblemente y ver todo el procedimiento asociado a la soldadura de tubería. No es trivial, ¿ok? No es trivial. Se deben cumplir con ciertos requisitos. Entonces, mientras sea posible, toda la tubería que se va a instalar soldada debe ser soldada en taller. Se debe evitar soldar en campo. ¿Ok? Igualmente debe presentarse a la autoridad competente un procedimiento de soldadura aprobado y documentación de la
idoneidad de los soldadores y todo lo relacionado con el proceso de soldadura. Y todo eso debe cumplir con la AWS B21, la ASME Boiler and Pressure Vessel Code, sección 9, Welding and Brazing Qualification. Es decir, la soldadura no puede ser trivial. Siempre se deben hacer las pruebas pertinentes a la soldadura, sean destructivas, no destructivas, etc. Lo que establezca la sección 9 del código ASME. Igualmente, una vez terminada la soldadura de la tubería, los soldadores o los operarios deben colocar su marca de identificación o etiqueta sobre cada pieza en zona adyacente a la soldadura. De tal manera que cuando alguien vaya a hacer la inspección y haya que hacer alguna observación, se sepa quién hizo la soldadura. Ahora bien, la gente podría decir, no, pero es que ya nadie suelda. Pues eso es relativo. Si bien la soldadura para la mayoría de las aplicaciones está en desuso, si la presión del standpipe supera la presión normal de los accesorios en diámetros mayores a 2 pulgadas, debería usarse accesorios soldados. Entonces, acá otro tips de cultura tecnológica. Normalmente, los accesorios ranurados pueden trabajar, salvo indicación contraria, entre 300, creo, 350 psi. ¿Ok? Y las válvulas trabajan en 300, 350 psi. Y pues la mayoría de los standpipes están permitidos para trabajar hasta 400 psi. Pero si por alguna razón el standpipe de ustedes debe trabajar a otras presiones diferentes a los 300 psi de la tubería Schedule 10, no pueden usar tubería Schedule 10. ¿Ok? Tendrían que usar Schedule 40. Entonces, y eventualmente, si el rating de los accesorios que van a utilizar no son conformes a la presión de trabajo del standpipe, probablemente deberían entonces soldar. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser debidamente evaluadas. Así que no debemos desechar por completo el uso de accesorios soldados. ¿Ok? La mayoría de los sistemas en general de mangueras se pueden fabricar con tubería ranurada de Schedule 10. Aún así, esto no implica que no pueda requerirse soldadura. ¿De acuerdo? Ahora, la parte pues, más común actualmente es el uso de las uniones con accesorios ranurados. Existen dos tipos de sistemas de ranurado, uno que se llama por corte o desbaste o cut groove y otro que se llama por deformación o roll groove. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se trabaja con cut groove o por desbaste, se hace un corte con una cuchilla en el tubo. ¿Ok? Y cuando se trabaja por roll groove, hay unas mordazas en la ranuradora que deforman el tubo y que generan esta marca. La forma más fácil de identificarlo es que en el cut groove queda un corte en la tubería y no se ve nada acá, como pueden observar acá. ¿Sí? No se observa nada en la parte interior del tubo. Y cuando es por deformación, se le ve como un reborde al tubo en el extremo y aquí se ve la protusión que genera la mordaza de la ranuradora. ¿Okay? En internet, sobre todo en YouTube, se pueden conseguir muchos videos de ranuradoras. Las mejores ranuradoras que existen son las Vitaulic. Esto Vitaulic no lo está pagando, pero pues hay que reconocer la verdad. Cualquier cosa que quieren más información sobre Vitaulic pueden entrar a la página web de ellos y ahí consiguen información. Entonces, hoy día se utilizan mayoritariamente estos tipos de ranurado, el roll groove. ¿Ok? ¿Y cuál es la ventaja principal de esto? Dos. Ventaja número uno, que esta ranura de corte debilita la pared del tubo. Y número dos, es que esta solamente se puede utilizar en tubería Schedule 40. No se puede usar en Schedule 10. Entonces, esta se puede usar en Schedule 10 y esta no debilita el tubo. ¿De acuerdo? Si se ranura por deformación, el schedule del tubo puede ser 10, si es por desbaste, como mínimo 40. Eso también está en la NFPA 13. Muchas de las cosas de instalación de tubería y sistema de agua, o la mayoría o casi todas, están en la NFPA 13. ¿De acuerdo? Muy importante cuando se hace unión con accesorios ranurados, muy importante, todos los accesorios y juntas deben ser listados para protección contra incendio. Ojo con eso.
Ojo con eso. Así como no se pueden usar los accesorios y acoples ranurados de incendios para otras aplicaciones, tampoco se pueden utilizar los de otras aplicaciones para sistemas contra incendio. Y eso lo van a conseguir ustedes en el datasheet de los accesorios. ¿Ok? Y le va a indicar si están o no listados por las entes que los listen para protección contra incendio. ¿Ok? Y el listamiento debe incluir todos los componentes, tornillos, tuercas, empaques, juntas, accesorios, etc. Eso es muy importante también aclararlo. ¿Ok? Acá están los componentes básicos del acople cuando hacemos una unión de tubería ranurada. Esto es lo que se llama la carcasa o el housing. Esta es la tubería como tal. Esto que está aquí es la empacadura. La empacadura es supremamente importante en la selección o especificación de del acople. ¿De acuerdo? Aquí está lo que se llama la lengua o lengüeta del acople, y este es el tornillo y la parte inferior de la carcasa o el housing. Y aquí está el empaque. El empaque es imprescindible seleccionarlo de acuerdo a las condiciones de trabajo, de temperatura, presiones, si hay o no presencia de aire, bajas temperaturas, etc. Acá, normalmente, si están comprando productos de calidad, ¿no? Si están comprando productos de calidad, los fabricantes le deben indicar cuál es el tipo de empacadura que se requiere de acuerdo a su aplicación y para el caso de los sistemas contra incendios, por ejemplo, en el caso de los acoples, coupling, juntas, concha, eso le tiene varios nombres. Yo sé que en Argentina concha también es una mala palabra. Tienen que indicar que están específicamente listados para sistemas contra incendios. Entonces, por ejemplo, acá Vitaulic en las empacaduras de PDM nos indican cuál es aquí está, esta empacadura E tipo A. Está especialmente diseñada para sistemas de rociadores solamente, tanto secos como húmedos. ¿Ok? Aparte de eso, nos indica que para servicios de tubería seca, eso incluye tubería seca para sistemas preactuados, secos puros, se requiere un tipo especial de empaque que se llama Flush Shield. El no usar una tubería, perdón, el no usar la empacadura correcta puede producirle daños o mal funcionamiento en el sistema. Entonces, es importante que eso lo tengan claro porque, por ejemplo, comenzando yo a trabajar en esto, para un sistema dentro de una cava o cuarto frigorífico, se seleccionó una empacadura estándar y eso falló, se llenó de agua. ¿Por qué? Porque las juntas se ablandaron. Igualmente, no se deben pintar los accesorios. Hay gente que manda a pedir que se pinten los accesorios y que se pinten los acoples para que tengan el mismo tono de pintura de la tubería. Eso no debe hacerse. Si por alguna razón el inspector pide eso, pues usted tiene que desensamblar toda la junta o acople, como le llaman en su país, coupling le llamo yo, y pintarlo y luego reensamblarlo. Obviamente es una pérdida de tiempo impresionante, ¿no? Si usted pinta el acople con el empaque, el aceite de la pintura va a dañar el empaque y por ahí va a haber fugas. Entonces no lo haga. ¿De acuerdo? La unión de tubería con un acople ranurado rígido es exactamente igual a una unión soldada. En el pasado, pues había mucha mitología al respecto. Hoy ya, gracias a Dios, eso ya no existe. Pero hay que recordarlo que la unión de tubería con un acople ranurado rígido es exactamente igual a una unión soldada. Y si se requiere flexibilidad en la tubería, en las partes o artículos de la norma que así lo requieran, ¿ok? Entonces se utilizan acoples flexibles. Hay una diferencia en la forma como se hace ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. Bueno, se me olvidó el nombre, pero vamos a explicarlo así. Hay una diferencia entre la junta rígida y la junta flexible, que es
esta, en la forma como las carcasas de la junta o del coupling se juntan, ¿ok? Entonces, esa es la forma rápida de verificar si un acople es flexible o si es rígido. No podemos utilizar un acople flexible donde se dice que hay que colocar un acople rígido, porque entonces hay que arrastrar al lado y lado del acople con un soporte lateral, un soporte de 4 vías. Entonces nosotros solamente utilizamos acoples flexibles donde las normas no los piden, regularmente en subidas de tubería que superan los, si no mal recuerdo, los 1.1 centímetros, 1.1 metros, perdón. ¿Okay? Entonces jamás pueden sustituir acoples rígidos por flexibles ni viceversa. ¿De acuerdo? Si alguien se acuerda al ver el video de cómo se llama esto, donde se pegan las juntas, por favor me lo escriben en los comentarios, ¿sí? Me da mucha pena con la gente y dice, bueno, este no es especialista y no sabe cómo se llama eso, simplemente se me olvidó. Grabar estos videos tiene sus dificultades. Una de ellas es que la mente a veces se embota, se genera mucho estrés. Y continuando con la unión con accesorios ranurados, ¿ok? Siempre los accesorios ranurados y los empaques correspondientes que se utilicen en sistemas de tubería seca, preacción y inundación deben ser listados para servicio en sistemas de tubería seca. Entonces, cuando usted vaya a montar un sistema de tubería seca, deben revisar las especificaciones, tanto los accesorios como los acoples, ¿de acuerdo? Igualmente, la norma permite utilizar otros medios de unión de tubería siempre y cuando estén listados para este servicio y siempre que se instalen conforme a sus limitaciones de listamiento, así como los prefitting, por ejemplo, que yo he visto instalaciones sobre todo en México con prefitting, eso está permitido, de hecho la NFPA 13 lo contiene, y cualquier otro sistema de unión de tubería que se vaya a utilizar debe estar debidamente listado o aprobado por la autoridad competente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora continuemos con las válvulas del sistema de mangueras. Entonces, las válvulas, como pues ya se imaginarán, todas las válvulas que controlan las conexiones con los suministros de agua y con los montantes de los sistemas de mangueras deben ser válvulas indicadoras listadas. ¿Ok? Entonces, no hay restricción de que si debe ser ranurada o SY, etc. No. Lo que sí debes tener en cuenta es que la válvula tiene que ser listada y debe tener un indicador de la posición para saber si está cerrada o abierta. Y adicionalmente a eso, todas las válvulas que controlan la conexión con estos suministros de agua deben poder cerrarse en al menos 5 segundos. Es decir, no se pueden utilizar válvulas de mariposa o similares de cierre rápido. Igualmente, si usted va a tener una conexión de la red con el sistema de mangueras, preferiblemente debería utilizar una válvula de vástago fijo con un poste indicador como el que se muestra acá. Ahora la parte de los gabinetes, ¿no? Que eso de los gabinetes pues también genera algún tipo de discordia. Es importante aclarar que los gabinetes, como se mencionó anteriormente en la parte de los mitos, no son obligatorios, pero si son provistos deben cumplir con ciertos requerimientos básicos. Más aún, la norma no incluye medidas mínimas, entre otros. ¿Ok? Entonces, una de las condiciones que se pide es que no pueden estar bloqueados y que las conexiones dentro de los gabinetes deben tener un espacio libre de por lo menos 2 pulgadas alrededor de la válvula y que el gabinete en sí mismo no debe impedir la operación o la conexión de las mangueras. ¿Ok? ¿De acuerdo? De igual manera, si se provee un vidrio, este vidrio tiene que ser de seguridad y se debe proveer también de un mecanismo para partir ese vidrio en forma segura. Entonces, normalmente, pues venden estos martillitos que se utilizan para romper el vidrio, que deberían estar al lado del gabinete. ¿Ok? De igual manera, el vidrio que debe llevar el gabinete, si se usa, pues ahí también se puede colocar policarbonato. Tiene que ser un vidrio templado, un vidrio de seguridad, y de acuerdo a la NFPA 14 debe cumplir con este estándar que está acá, que es el ANSI Z971. Adicionalmente, el gabinete de manguera debe ser debidamente identificado para indicar su contenido
Ya estas etiquetas pues tampoco están estandarizadas, eso depende de cada país, ¿ok? Y en general los tipos de gabinetes no están normados. Entonces cuando dicen que un gabinete es tipo 1, 2, 3, no sé, tipo A, B, C, eso depende del país y son nomenclaturas aceptadas en el país. La norma no establece ni medidas, ni características de construcción, ni tampoco requiere inclusive que sea metálico, ni nada por el estilo. Inclusive pudiese ser plástico el gabinete. ¿Ok? Igualmente las mangueras, cada estación de manguera debe estar provisto, ¿ok? Perdón, cada estación de mangueras provista para uso de personal entrenado debe estar ocupada con no más de 100 pies o 30 metros de manguera contra incendio. O sea, cada estación de manguera es cada sitio donde está la manguera, que pues para los efectos nuestros son los famosos gabinetes. ¿Ok? Entonces, cada estación de manguera debe estar provista con no más de 30 metros de manguera listada. ¿Ok? Que debe estar plegada y lista para ser usada. Esta manguera debe ser necesariamente listada. ¿Ok? En países como Colombia se utilizan estas canastillas que pues no son listadas. En otros países, incluyendo Venezuela, se utilizan estos devanadores. Aunque en Venezuela venden una versión de devanadores que no es listada, que tienen fabricación nacional, que obviamente no son recomendables usarlo. ¿Ok? Igualmente, la norma NFPA 14, eso obviamente no se mencionó por los momentos, permite utilizar en los sistemas clase 2 mangueras no colapsables de 1 pulgada siempre y cuando la autoridad competente lo permita. Entonces, donde se use esa manguera, ¿ok? Esa manguera debe ser no plegable, listada, preferiblemente de este tipo. Acá, pues yo solamente he visto estos gabinetes en países europeos, esos reels, perdón. No los he visto nunca en una aplicación latina. ¿Ok? Igualmente, cada estación de mangueras provista con una manguera debe estar equipada con un soporte listado. Por eso que le decía que por lo menos las canastillas que se usan acá en Colombia pues no cumplen con ese requerimiento de ser listado, pero bueno, eso nunca nadie lo ha objetado. Pero en el caso de usarse estos devanadores deben ser listados. ¿Ok? Como les decía, en Venezuela venden unos devanadores que no son listados, pero es por un tema económico. ¿Ok? Aún así, lo que recomienda la NFPA 14 es que lo sean, que sean listados. Igualmente, las boquillas de los sistemas clase 2, porque los sistemas clase 1 no se le provee boquilla, boquillas, nozzle, pitones, pitó, picos, yo sé que en algunos países pico, la palabra pico puede ser fea, en Colombia pico es un beso, ¿sí? Dame un pico, dame un beso, ¿ok? Deben ser listadas, no importa que sean del material que sea, mientras que sean listados. Con esto también hay un tema de mitos, que pues algunos afirman que la norma dice que tienen que ser de bronce. No, pueden ser de bronce, pueden ser de policarbonato, pueden ser de aluminio. La ventaja del de policarbonato es que es más liviano y menos atractivo para los ladrones, mientras que el de bronce es más pesado y más atractivo para los ladrones. De igual manera, si ¿cómo se llama eso? El gabinete existe y tiene un vidrio, tiene que tener pegado en algún lado una etiqueta con las instrucciones de cómo se utiliza eso. Siempre las conexiones de mangueras deben ser listadas, ¿de acuerdo? En eso creo que no hay ninguna duda. Y más allá de que la norma lo pida, pues he visto casos, presenciado casos donde se han instalado conexiones de mangueras chinas y han fallado y han generado daños a la propiedad. Entonces la recomendación es utilizar válvulas listadas, aunque ya son demasiado baratas como para preferir las que no son listadas. Igualmente, las roscas, tanto de la válvula, ¿ok? Tanto de la válvula como la de adaptadores de diámetro, tiene que ser o cumplir con el estándar NHS de la Norma Nacional de Mangueras de Estados Unidos o, o lo que especifique la norma de consulta o que sean compatibles con los acoples de las mangueras
del departamento de bomberos de la zona. ¿Okay? Eso es importante porque yo he escuchado, me han contado a través de nuestros grupos de consulta, que hay países donde, aunque diseñan por NFPA, las conexiones son europeas. Y se han habido casos donde los bomberos tienen mangueras con conexiones diferentes, con acoples diferentes a las conexiones de mangueras. Entonces, para prevenir eso, pues si está haciendo un diseño por la NFPA 14, pues las conexiones deben ser de acuerdo a la NHS, o si no, debería preguntarle al cuerpo de bomberos qué tipo de manguera utiliza. ¿Okay? Igualmente, todas las conexiones de manguera deberían estar provistas de una tapa para evitar varias cosas. Una de ellas es que se dañe la rosca y otra que se llene de basura o la gente lo utilice de papelera, de canica. Otro dato interesante, antes que se me olvide, durante el proceso de entrega, eso lo vamos a decir al final de la serie de videos, uno debería probar cada una de las conexiones de manguera con una tapa, ¿ok? O con un acople de una manguera, ¿ok? Para verificar que la rosca esté buena, de tal manera que cuando venga el bombero a usarla en el futuro, rosque correctamente el acople. De igual manera, otro de los componentes del sistema son las conexiones del cuerpo bombero o siamesas, que es por donde normalmente se conectan las mangueras del camión de bomberos para suministrar agua al sistema. Entonces, estas conexiones deben estar listadas para una presión de trabajo igual o mayor que la presión requerida para la demanda del sistema. Es decir, como mínimo 300 psi. Deben tener al menos dos conexiones de 2,5 que usen accesorios giratorios de roscado interno con rosca NHS, y adicionalmente a eso deben estar ubicadas a una distancia que está establecida en el FPA 14 del piso. Adicionalmente a eso, deben ubicarse en la parte exterior del edificio en una zona que no esté bloqueada, entre otras recomendaciones de instalación. ¿Ok? Igualmente, las conexiones del cuerpo bombero o siamesas deben poseer tapones o tapas aprobadas para que no se dañe la rosca ni las llenen de basura. Entonces, estos son por los momentos pues las componentes de nuestro sistema de manguera, los componentes básicos. Ojo con eso, recuerden que esto es una serie de videos para tener una idea más o menos formal de los sistemas más usados, pero tampoco en profundidad, porque para ese estudio en profundidad existen otros mecanismos que son los que nosotros recomendamos, pero aquí hay suficiente información como para entender algunas cosas. Como les estaba diciendo, esta es la segunda parte, viene la tercera parte. Le pido por favor que se suscriban en el canal, de tal manera de que yo encuentre una retroalimentación, un feedback de ustedes que me motive a continuar generando este contenido. De igual manera, si tienen alguna duda o pregunta respecto a este video o los anteriores, pues pueden ir a la página de José Prada y van a la sección de consultas, ahí escriben una consulta y dentro de un tiempo prudencial, pues nosotros estaremos respondiendo. Adicionalmente, si ustedes desean profundizar en estos temas y tomar un curso formal en forma estructurada para aprender correctamente sobre sistemas contra incendio, pues les recomendamos el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad, ILFIS, que pone a su disposición un grupo de cursos y diplomados, un amplio catálogo de hecho de cursos y diplomados que le van a permitir aprender sobre muchas de las áreas de importancia de la protección contra incendios. Y si desean alguna información, pueden ir aquí a la sección de contactos y nuestra vendedora con muchísimo gusto le va a atender, acordándose de dejar su nombre, apellido, correo electrónico y mensaje. De igual manera, si usted considera que este espacio puede servir para promover su producto o servicio, háganoslo saber, envíen un correo a mi dirección jose.prada@joseprada.com y evaluamos la propuesta de tal manera de que nosotros revisamos la información técnica de su producto, las hojas técnicas, verificamos que es de la calidad adecuada para poderlo promover, que es una oferta tecnológica interesante
y entonces con mucho gusto nosotros lo podemos incluir en estos videos. Obviamente previo acuerdo de pago por la promoción. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos verlo en la próxima parte de estos videos. Acuérdense de escribir en los comentarios del video si les gusta o no les gusta, si creen que debemos hacerlo de otra manera para hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.